Apocalipsis capítulo 3, verso 1. En delante, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Que yo le invito para que, si tiene oídos, pues oiga. También preste atención. Y es bien interesante, hermano, el estudio de estos 7 mensajes, porque muchos que lo han estudiado, muchos que los han expuesto, cuentan que en realidad era un mensaje particular a cada una de las iglesias, pero a la vez también era un mensaje, hermano, de lo que es toda la iglesia cristiana durante toda su época, desde que se fundó hasta cuando Cristo regrese por ella. Y es interesante, por ejemplo, cuando tú lees el mensaje a Éfeso, no sé si lo recuerdas, le dice: porque tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no menciona otra vez esa palabra de los que se dicen ser apóstoles en ninguna de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque los apóstoles fue lo primero que existió en la primera iglesia. Fueron muriendo, ya no había apóstoles. Entonces pudieras encajar muy bien, hermano, estos 7 mensajes, pudieran encajar con la historia en cuanto al desarrollo en años de lo que ha sido la iglesia cristiana en todos los lugares. Amén, hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el mensaje a la iglesia de Tiatira? ¿Por qué estoy haciendo este recuento? Ahorita usted lo va a entender un poquito mejor. ¿Usted recuerda cuál fue el mensaje a la iglesia pasada, que fue la iglesia de Tiatira? Que no fornicara y que no comiera de sacrificio. Ajá, pero sobre todo porque ellos están siendo influenciados, dice, por una mujer, ¿te acuerdas? Por una mujer, porque permites que esa mujer que se dice profetiza y la menciona como Jezabel, y sabemos que no era el nombre original, simplemente está tomando un modelo del Antiguo Testamento de una persona que se llamó Jezabel. Bueno, hermanos, los que han estudiado esto, como se lo comento, como si fuera toda la historia de la iglesia cristiana, hablan de que este periodo de Tiatira es cuando la iglesia cristiana que fue perseguida, tú notas en las primeras 2 iglesias, tanto en Éfeso como en Esmirna, incluso en Pérgamo todavía, o más bien de hecho en Esmirna y Pérgamo, tú notas persecución a la iglesia. ¿Recuerdas el mensaje a Esmirna? Vas a padecer, durante 10 días vas a padecer. A Pérgamo se le dice: porque no han negado mi nombre aún cuando entre ustedes fue muerto mi testigo fiel. Ahí había todavía persecución. Pero de ahí en adelante, hermano, parece que ya no hay persecución. Bueno, déjeme decirle que en la historia de la iglesia cristiana, los primeros siglos fueron de persecución hacia ella, de parte del Imperio Romano. Amén, mis hermanos. Después de que el Imperio Romano les estuvo persiguiendo, llega el momento en que el Imperio Romano utiliza un refrán que nosotros conocemos: si no puedes con tu enemigo, únete. Entonces, ¿qué es lo que hace el Imperio Romano? Con un emperador que se llama Constantino, por primera vez autoriza, hermano, que el cristianismo se pueda practicar de manera libre, y en ese momento terminan las persecuciones. Y supuestamente se puede ejercer, pero ellos empiezan a involucrarse y a meter sus doctrinas al cristianismo. Y ahí es donde nace lo que ahora conocemos como la iglesia católica. Ahí nace. ¿Amén? Ahí se funda. Y en todos los lugares, hermano, por ejemplo, en todo Oriente, cuando hablan de cristianismo y dan las cifras de millones y millones de cristianos, pues no se refiere a nosotros. En realidad, cuando ellos ven el nombre de cristiano, se refieren a la iglesia católica, porque ellos profesan ser cristianos. Entonces, en esa parte de Tiatira, cuando dice: porque toleras que esa mujer, Jezabel, enseña a mis siervos, pues se está refiriendo, hermano,
a esa mezcla que se hizo o a esa imposición que Roma hizo sobre el cristianismo verdadero. Y entonces muchos cristianos, hermano, empezaron a mermar en cuanto a su manera de servir al Señor. Y entonces nosotros llegamos a la siguiente etapa, la etapa de la iglesia de Sardis. Y fíjate lo que se le dice a Sardis, una vez teniendo en cuenta el contexto de la iglesia de Tiatira, que fue la anterior, cuando hablamos en tiempo que Roma empezó a tener la influencia sobre el cristianismo. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que está, pronunciando los mensajes? Ya dijimos, el Señor Jesucristo. Y si tú te has puesto atento, en cada una de las iglesias, Él ha hecho una descripción diferente de sí mismo. Aunque pudiera ser igual para todos, porque Él es el mismo, Él está haciendo una descripción diferente, la cual, hermano, esa descripción de entrada va diciéndole lo que esta iglesia va a requerir de Él. Por eso es que Él se presenta de diferente manera. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, que ya estudiamos tiempo atrás, donde el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, porque incluso vas a morir, te van a encarcelar, vas a morir. Bueno, Él se presenta en esa ocasión como el que estuvo muerto y vivió, porque desde su misma presentación Él quiere infundir aliento a su iglesia. ¿Verdad? Y ahora Él dice, al presentarse a sí mismo, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya sabemos que las 7 estrellas son los pastores que están en cada una de estas iglesias. Lo vimos en el capítulo 1. Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus de Dios, hermano, no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Aquí le he llamado de esta manera, pero es el Espíritu Santo. Si tú puedes caminar un poquito al capítulo 4 de Apocalipsis, el encabezado dice la adoración celestial. Juan empieza a ver las cosas que hay en el cielo. Y en el capítulo 4 y versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Perdón, es un versículo atrás, es el versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, aquí estamos hablando claramente del Espíritu Santo. Entonces Jesús se presenta a sí mismo al hablarle a la iglesia de Sardis, el mensaje que le tiene que decir, hey, yo soy el que tengo el Espíritu Santo. Y esto es muy consistente, hermano, muy consistente con la palabra o con el testimonio que Juan el Bautista dio. Si pudieras caminar al Evangelio de Juan, capítulo 1, 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. Juan le está diciendo, a mí se me dijo, cuando se me dio la orden de ir a bautizar, a mí se me dijo, vas a ver a uno diferenciado de todos los que tú bautices, porque ese uno tú vas a ver cómo el Espíritu Santo va a venir sobre él. Y Juan da testimonio que ese uno que él vio no era otro más que el Señor Jesucristo. Y Juan decía, yo bautizo en agua, pero viene otro que él bautizará con el Espíritu Santo. Por eso es consistente la presentación que hace Jesucristo de sí mismo. Es más bien un recordatorio a la iglesia de Sardis. Hey, yo soy el que tengo el Espíritu Santo. ¿Y por qué le recuerda eso? Bueno, porque eso le va a hacer mucha falta tenerlo en mente cuando ahorita Cristo le revele lo que Él ve o su diagnóstico que Él ve en esta iglesia. Así que caminemos nuevamente en Apocalipsis para seguir con lo que Cristo tiene que decirle a esta iglesia de Sardis y a la vez también a nosotros. Fíjate, le dice en ese mismo versículo 1, después de que se presenta, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tajante. Bueno, el Señor Jesucristo ya a las otras iglesias ya les ha dicho, yo conozco tus obras, pero a diferencia de esta iglesia, por ejemplo en Tiatira, versículo 19, le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son mayores, o son más que las primeras. Pero aquí no.
En las demás iglesias, cuando Él les dice, yo conozco tus obras, Él le enumera a qué obras se refiere. Yo conozco tu paciencia, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco esto y esto y esto de ti. Y aquí ahora el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras, y no hay absolutamente ninguna descripción de tales obras. Porque Cristo, hermano, como ya se presentó anteriormente, es el que tiene ojos como llama de fuego, capacitado para examinar hasta los adentros, no solo de su iglesia, sino de cada uno de los miembros de esa iglesia. Y cuando Él dice, yo conozco tus obras, dice, no tengo nada que decir de tus obras. No hay una obra que elogiar. Yo conozco tus obras, pero ni siquiera las voy a enumerar. Y fíjate por qué. Dice, yo conozco tus obras, dice que tienes nombre de que vives. Puedo decirte todo lo que tú haces, todo lo que tú practicas, todo lo que aparentemente hay en ti, pero te voy a decir una cosa, todo eso es solo nombre. Tienes solamente nombre como de que vives, pero tú en realidad estás muerto. Aleluya. Cristo, al examinar a la iglesia de Sardis, hermano, ve que pudieran haber ciertas actividades, ciertas obras, pero dice, todo eso es solamente apariencia delante de mí. Porque lo único que tienes solo es nombre, como de que estás vivo, pero en realidad tú estás muerto. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Bueno, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Quién es el que da vida, hermano? El Espíritu. Si tú recuerdas, hay una profecía, vamos a utilizarla meramente ilustrativa, no a profundizar en ella, en Ezequiel capítulo 37. Cuando al profeta se le permite ver un valle de huesos secos, dice el texto, y secos en gran manera, viejos, podridos. Y se le pregunta al profeta, ¿podrán estos huesos vivir? Y el profeta dice, Señor, solo tú lo sabes, eso yo no lo sé, yo los veo secos, hasta el tuétano, todo está seco, yo no sé si estos huesos pueden volver a vivir. Y le dice, quien le está revelando la profecía, le dice, bueno, profetiza y di a los huesos que se junten hueso con su hueso. Y se empezaron a juntar hueso con el hueso. Dice que el profeta empezó a ver esa visión, que los huesos se empezaron a buscar uno al otro. Los huesos que eran de una pierna se buscaron al otro, se empezaron a formar y se formó un esqueleto. Y luego dice que él vio que a ese esqueleto le empezó a rodear tendones, y le empezó a rodear músculos, y le empezó a rodear piel, de tal manera que ahora lo que él veía era todo un campo lleno de personas que estaban en pie. Pero les faltaba una cosa. ¿Qué les faltaba? No tenían vida. No había vida en ellos. Por lo tanto, ahora se le dice, llama al Espíritu para que venga. Y vino el Espíritu y esos cuerpos adquirieron vida. ¿Por qué estoy usando este ejemplo, hermano? Porque puede haber una iglesia, hermano, muy activa. Puede haber en nuestra persona un nombre de cristiano. Pero mi amor, hermano, si el Espíritu no está morando, si el Espíritu no está influenciando nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver la vida o nuestra iglesia, ¿sabe cómo seremos? Seremos una iglesia como la de Sardis, que tiene el nombre de que está vivo, pero en realidad estás muerto. Y qué triste es lo que ocurrió en este periodo de la iglesia, no solo en Sardis, sino en este periodo de la iglesia, cuando esta mujer, de la cual es denunciada en Tiatira, influenció el cristianismo, y en esa etapa, hermano, ocurre algo conocido como el oscurantismo. Oscurantismo, sí, el oscurantismo. Donde no hay conocimiento de la Biblia, donde Roma, que tenía la libertad por ser, digamos, la cabeza, estar al frente de lo que ellos llamaban cristianismo, no permitía que sus congregantes escucharan o tuvieran una Biblia, una palabra. Eran perseguidos y por lo tanto no había manera. Solamente lo que ellos decían, como ellos interpretaban, lo que ellos querían decir, a su manera, a su comodidad. Y todo esto, hermano, influenció en que todo aquel que se llamara cristiano viviera solamente un cristianismo de nombre meramente, pero ya no como le agradaba al Señor Jesús. Hermano, ¿te has preguntado si alguna vez tu cristianismo y el mío sea un cristianismo meramente nominal? Ah, es que ya tengo mucho yo en la iglesia cristiana. Ah, es que mis padres fueron cristianos y yo también.
Hermano, nuestras vidas tienen que estar siendo continuamente avivadas por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que trae vida. Puede estar una iglesia en pie, puede estar una persona llamándose cristiana, pero si no está siendo movida por el Espíritu Santo, estaremos cayendo en lo que el Señor vio en la iglesia de Sardis. Por eso estos mensajes, hermano, que nosotros no habitemos en esa ciudad de Sardis, pero son mensajes que pueden llegar a nuestras vidas porque podemos tal vez estar viviendo de esa manera. Cristo le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese era el problema, ese era lo que el Señor en su escrutinio había visto en Sardis y no le había agradado. Todo lo que tú haces es meramente por fuera. ¿A qué se le parece, hermano, el tiempo del Señor Jesucristo? ¿No se acuerdan? ¿No le recuerdan nada? Los fariseos. A la religiosidad de los tiempos del Señor Jesucristo, los cuales de labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos rotundamente de Él. Y Cristo les decía una palabra. ¿Sí se acuerdan cuál es la favorita que Cristo les decía? Hipócritas. Hipócritas. Era con lo que más lo describía. Hipócrita. ¿Y qué es una persona hipócrita? Es una persona donde no hay congruencia entre lo que dice ser y su manera de cómo vive. Es una persona que no empata, hermano, lo que dice con lo que vive. Entonces Cristo aquí le está diciendo a esta iglesia, mira, iglesia de Sardis, tú eres este tipo de iglesia. Tienes nombre como el que estás vivo. Ante todos los que te vean, tú pareces estar vivo, pero tú en realidad no estás vivo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que no nos ocurra esto. De ser personas que vengan a las iglesias, hermano, y que no sintamos la presencia de Dios. Imagínate venir a la iglesia y no sentir la presencia de Dios. Venir a la iglesia y venir y me duermo, venir a la iglesia y venir y ya quiero que se termine, venir a la iglesia y estar pensando mientras estás en la iglesia y mientras está la prédica, estar tú pensando en lo que dejaste como pendiente. Eso es tener nombre como de que vives, pero en realidad no estás aquí. Quizás tu presencia está aquí, pero tu mente y tu corazón a kilómetros pudiera estar de lo que nosotros estamos haciendo o hablando. Y sabes qué, hermano, a Cristo no se le escapa nada. Él vio la condición de Sardis y dice, Sardis, tengo que reprenderte porque yo amo y reprendo, yo reprendo y castigo a los que amo. Así que tengo que hacer una obra en ti. Entonces ya le manifiesta el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es de que todo lo que tú haces, y dice Cristo, ni siquiera te lo voy a enumerar, porque todo lo que tú haces lo haces meramente algo práctico, no es algo que te salga de tu corazón. Ni siquiera hay intención en hacerlo. Y no le enumera ninguna de sus obras. Pero una vez que le ha revelado, hermano, ¿cuál es el problema? Gloria al Señor. Que en cada iglesia que el Señor le revela el problema, inmediatamente le revela la solución, el medicamento, ¿no? Yo creo que para eso es que se hacen las citas con los especialistas, con los médicos. Tú vas para que te haga un chequeo y tú no vas solamente para que diga, oh sí, te confirmo, tú tienes hepatitis, te confirmo. Tú no vas solamente para eso. Tú vas para que Él te haga, mediante su conocimiento, un examen, un diagnóstico de lo que tú tienes, pero tú vas ¿a qué más vas? Aliviarte. Vas a aliviarte quizás, no, porque a lo mejor no te va a aliviar, pero tú vas a buscar exactamente cuál sería el antídoto, la receta según su conocimiento de qué es lo que tú tienes que utilizar para esa enfermedad. Bueno, Cristo, gloria a Dios, hace eso. Le dice, mira, tú tienes este problema. Tienes nada más un nombre por encima, una superficialidad como de cristiano, pero no hay nada de eso, así que le dice algo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Sé vigilante. Sé vigilante. Esta es la medicina para el pueblo en Sardis y es la medicina para ti y para mí, si es que nuestro cristianismo está siendo meramente un cristianismo nominal. ¿Sí me explico, hermano, cuando digo un cristianismo nominal? De nombre. De que nada más porque te congregas en un lugar, tú dices soy cristiano, pero tu vida no va de acuerdo a los conceptos cristianos, a las enseñanzas del Señor Jesucristo. A eso me refiero. El antídoto es ser vigilante. ¿Qué es ser vigilante, hermano? ¿Qué querrá decir esa palabra vigilante? estar atento, Bien, estar atento. ¿Qué más? Estar despierto. ¿Qué más, hermano? Fíjate bien, ¿cómo vamos a enlazar estos conceptos? Estar atento, estar despierto.
¿Qué más, hermano? Será cuidar de que no se desvíe. ¿Eh? Cuidar, poner empeño. La Biblia le llama diligencia. Sé diligente. La Biblia también le llama de otra manera. Y quiero que me acompañes a algunos textos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y dice, y velad. Esa es la palabra que quiero que estudiemos. Velad. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y eso lo sabemos. Dice, sed pues sobrios. ¿Qué es sobrios, hermano? Estar con los 5 sentidos. Estar con los 5 sentidos. Lo contrario a sobrio es ebrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es estar ebrio, hermano? O embriagado. Es dejarte influenciar por un elemento que ha entrado en tu cuerpo y el cual no te permite ni siquiera caminar derecho, no te permite ni siquiera hablar correctamente, no te permite pensar correctamente. Es estar embriagado. Y no solamente se puede embriagar de vino, se puede embriagar de muchas otras cosas que alteren tu vida, de tal manera que tú no te des cuenta de la realidad de las cosas. Por eso aquí Pedro dice, sed pues sobrios, o sea, hermanos, estén cuerdos, despiertos, sin que den la oportunidad de que nada de esta vida esté interviniendo en tu capacidad espiritual de ver las cosas. Ahorita estamos embriagados en las noticias. Nos tienen embriagados las noticias. Bueno, yo creo que a nadie se le da una copa que es obligada. Probablemente las noticias te presentan ese estado. ¿Y cuándo nos embriagamos de eso? Cuando nosotros consumimos eso. Cuando la noticia te empapa y te dice tantas cifras, tantos muertos, tanta guerra, y tú agarras eso y lo bebes. Y entonces al beberlo hay miedo, hay inseguridad, hay temores, tu fe empieza a escasear. ¿Amén? Pero no solamente estamos embriagados de las noticias. ¿Qué le parece la vanidad? ¿Qué le parece el materialismo? Son cosas que nos embriagan también. El yo, el orgullo. El ego, esa es la palabra, el ego. O sea, no es necesario un vino para que tu vida esté fuera de tus 5 sentidos, de tu sentido espiritual. Por eso Pedro dice que estemos sobrios y dice, y velad en oración. Tu vida continuamente tiene que estar despierta. Despierto. ¿Usted recuerda cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní que iba a orar? ¿Se acuerda que llamó a uno de sus discípulos y les dijo, vengan conmigo porque voy a orar? ¿Y qué les dijo? Duérmanse aquí, al cabo yo voy para allá. ¿Qué les dijo? Velad conmigo, esténse conmigo. Y Cristo se adelanta un poco más a orar y regresa después de una hora. ¿Y cómo los encuentra, hermano? Dormidos. ¿Y qué les dice? Despiértense, no es hora de dormir, es hora de estar despiertos. Órale, a orar y a velar. Y Cristo se aleja otra vez. Y regresa otra vez después de que él oró. ¿Y cómo los encuentra, hermano? Otra vez dormidos. ¿No le parece, hermano, que muchas de las veces esa es la condición del cristiano? Cuando debe estar velando, está dormido. Cuando debe de empaparse de la palabra de Dios, está empapándose del entretenimiento que ofrece el mundo. Cuando debe estar cantando alabanzas en su corazón a su Dios, por lo que su Dios hace constantemente en su vida, está cantando alabanzas que al caballo, que a la muerte, que a lo que sea, porque es la canción que está de moda. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto, porque hermano, no es tiempo de que nosotros estemos durmiendo. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de estar despiertos, velando. No solamente ahí, si tú caminas un poquito en esa misma carta, pero caminas al capítulo 5, no, y caminas hacia el versículo 8, sed sobrios, otra vez, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, tú tienes que saber que hay un adversario en tu vida. Quien te dijo que viniendo a Cristo se acababan tus problemas, no te dijo la verdad. Los problemas siguen, hermano, porque muchos de esos incluso Cristo los permite para que tú crezcas. Tienes un adversario en común, al igual que yo, es el diablo. Pero dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imaginemos, hermano, literalmente. Imagina que por aquí va pasando un zoológico y resulta que una de las rejas se le abrió y salieron 3 leones. Y usted y yo estamos aquí en este lugar oyendo la palabra de Dios.
Y esos 3 leones andan aquí merodeando y yo le digo, hermano, Dios le bendiga, nos vemos mañana. Voy a hacer. Ya nos vamos. Pero usted sabe que esos leones, aquí se abrió la reja. Dígame cómo va a salir usted de esta puerta. ¿Cómo? ¿Con quién dijo con miedo? Ni salgo. Ni salgo. Bueno, yo pienso que lo mínimo es que antes de salir usted se va a asomar por la ventana. Usted va a decir, no vaya a estar aquí. O se va a parar en la puerta y va a voltear hacia ambos lados. Usted no puede salir como si nada, sin prestar atención, sabiendo del peligro que hay a su alrededor. Pero en nuestras vidas, muchas de las veces, sabiendo el peligro que hay a nuestro alrededor, porque Satanás anda como un león rugiente, vivimos una vida completamente desapercibida, desprevenida, como venga. Eso no es el llamado, hermano. Por eso Cristo a esta iglesia le dice, sé vigilante. Porque has dejado de ser vigilante. Lo que antes para ti era un tesoro, estar atento, ahora, ay, así me. No podemos caer en ese tipo de cristianismo, amados hermanos. Tenemos que ser personas atentas, despiertas espiritualmente, hablando. Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y leemos desde el verso 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Desde ahí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dice, mas vosotros, cada uno de vosotros que ha llegado la luz del evangelio a tu vida, ya no estás en tinieblas, porque antes sí lo estábamos. Antes estábamos perdida y completamente bajo las tinieblas de la ignorancia. Amén. Pero ahora lo estamos. Por eso, de entrada, yo le doy un aplauso a este versículo que me dice, hey, Alejandro, ya tu vida no está en tinieblas. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hermano, eres un hijo de luz. Amén. Eres un hijo del día, ya no eres de la noche, ni de las tinieblas, eres del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, fíjate bien, fíjate cómo tiene la manera Pablo de escribir sus cartas. ¿Se acuerda que hace tiempo estudiamos eso, hermanos? El indicativo y también el imperativo. El indicativo de Pablo es cuando Pablo te revela una realidad ya hecha a tu favor. Por ejemplo, en estos 2 versículos, el indicativo de Pablo te está diciendo que tú ya no vives en tinieblas, que tú eres un hijo de luz, que en ti hay conocimiento. Ese es el indicativo. Es algo en lo cual tú deberías darle gloria a Dios, porque la palabra te comunica realidades que han sido ejecutadas a tu favor. Pero luego Pablo nos revela el imperativo. ¿Y qué es el imperativo? Es una orden en consecuencia a lo que él ya te reveló. Es como diciendo, mira, tú has recibido esto, por lo tanto, te tienes que comportar de esta manera. Y fíjate cómo lo está haciendo aquí. Una vez que él ya nos dijo que nosotros no somos de las tinieblas y que somos hijos de la luz, dice el versículo 6, por tanto, ahí está ahora el imperativo, la orden. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué grupo, hermano? Es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice como los demás. Dice, no velemos como los demás. ¿Qué grupo es ese? ¿Perdón? A ver, otra vez escuchar ambas a la vez. ¿Perdón, no? El que no conocía al Señor, lo que nosotros antes éramos. Dice, no durmamos como los otros, porque los que no conocen al Señor, hermano, no tienen ningún apremio por la realidad que Cristo está cerca. Ni siquiera lo saben. Y si lo han oído, ni siquiera les interesa. No hay ningún sentido de urgencia por arreglar sus vidas. Así pueden morir mañana en pecado. Hay completamente una condenación eterna. No hay ningún apremio en sus vidas por arreglar sus vidas delante del Señor, aunque el Señor tenga la puerta abierta de salvación. No hay. ¿Se les invita? No, no quiere. Después, es para mañana. Hoy no tengo tiempo. Por ese es el grupo de los que duermen. Pero dice, por tanto nosotros no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tal parece que la iglesia de Sardis, esto se le olvidó. Se le olvidó estar velando, se le olvidó estar despierta. Se le olvidó que cuando se le mezcló tal vez con la falsa doctrina, ellos tenían principios para seguir siendo fieles al Señor. Pero cayeron en un comodismo. Es que los demás hacen, yo también hago. Y muchas de las veces los cristianos de la actualidad también así vivimos.
Ah, es que allá se está permitiendo eso, es que allá aquel cristiano de esta manera. Y tú tenías otros principios bien arraigados en tu corazón. Lo que otros empezaron a hacer mal hecho, tú lo pones en tu corazón como una oportunidad para también un poquito tú dejar de hacer aquello. Y eso no es correcto. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero ¿qué creen? Nosotros ya no somos de la noche, nos acaba de comunicar. Así que nosotros no debemos de vivir una vida como ellos, porque ahora nosotros somos de la luz. Ahora nos ha amanecido, hermano, el resplandor del conocimiento de Dios. Dice, pero nosotros que somos del día, está afirmativo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Escucha, ¿por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no te ha puesto para ira, mi querido amado hermano. Dios te rescató precisamente de su propia ira. ¿Cómo te rescató, hermano? Cuando vertió su propia ira, que tú y yo merecíamos, sobre la espalda del Señor Jesucristo. Ahí te rescató de su propia ira. Por eso dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios te ha llamado. Por lo tanto, si Dios te ha llamado con este propósito, tú y yo tenemos que vivir con una vida congruente a tal propósito. Y una vida congruente a tal propósito no es una vida somnolienta espiritualmente. No es una vida de dormir espiritualmente. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar continuamente, hermano, lavándonos la cara espiritual para mantenernos despiertos. Amén, mis amados hermanos. Este es un llamado a estar despiertos, pero primero enseñándonos cuál es nuestra naturaleza ahora en Cristo. Ya no somos hijos de las tinieblas ni de la noche. Ahora somos hijos de la luz y del día. Vivamos de esa manera. Amén. Por eso el Señor le dice en Apocalipsis, volvámonos a Apocalipsis. Él le dice, sé vigilante. ¿Por qué tendría el Señor que decirle, sé vigilante, si es que ellos hubieran permanecido en esa condición? No tendría por qué decirle, sé vigilante, les diría otra cosa, pero al momento de decirle, sé vigilante, les está diciendo, ustedes se han acomodado completamente al estilo de vida de afuera. Y Pablo dice, no os conforméis con este siglo. Tú no tienes que adquirir la forma, mi amor hermano, que este mundo tiene. Tú no tienes que, tú no estás hecho con el mismo molde, tú estás hecho con un molde diferente. Por lo tanto, tu vida y la mía tienen que manifestar cierta diferencia. Pero no solamente le dice el Señor Jesucristo Apocalipsis, sé vigilante, sino le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Le dice, mira, iglesia de Sardis, tú no te has dado cuenta que varias cosas que en un día estaban completamente activas y vivas en tu vida, tú no te has dado cuenta que poco a poco han ido muriendo, desapareciendo, o están ahí, pero hay cuenta que no están, porque no te motivan a vivir por ellas. Y le dice, afirma las otras cosas que están para morir, o las otras cosas que están moribundas. Afírmalas, porque si no también se te va a morir. Hermano, ¿cómo está tu gozo? Yo te pregunto, ¿cómo está tu gozo por tu salvación? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo está tu hambre por la palabra de Dios? Solo tú lo sabes. ¿Cómo están tus ganas de no faltar a escuchar la palabra de Dios? Solo tú lo sabes. Aleluya. Ojalá, hermano, no se nos estén desapareciendo las cosas que antes estaban en nuestras vidas. Pero Cristo le dice a esta iglesia, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, sí las veo, dice, pero no las he hallado perfectas delante de Dios, o completas delante de Dios. O sea que tus obras las has estado haciendo solamente en lo de afuera, solamente por encima. Y no me agrada, dice Cristo, no me agrada. Tu cristianismo no me agrada. Hermano, ¿qué harías, hermano, si Cristo te revelara tu vida personalmente? Tu cristianismo no me agrada. Yo creo que no le podemos decir al Señor, Señor, te estás equivocando, creo que no me estás viendo bien. Yo creo que no le podríamos decir eso, porque Él ya se presentó anteriormente como el que tiene ojos de fuego. O sea, a Él no se le pasa absolutamente
Nada. Yo creo que la mejor actitud que debiéramos nosotros de tener, si es que un día el Señor nos dice, mira, no me gusta tu forma de llevar tu vida cristiana, tienes que cambiarla. Yo creo que en ese mismo momento nosotros deberíamos comenzar otra vez del principio. Dice, sé vigilante, ya digo lo que es ser vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate, acuérdate. Cuán importante es esta palabra. Acuérdate. ¿A qué otra iglesia se le dijo acuérdate? ¿Te acuerdas? A la iglesia de Éfeso. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído. Acuérdate, extrae a la memoria nuevamente. No es precisamente que algo se te borró de la mente cuando dice acuérdate, sino que lo has dejado de tomar en cuenta, lo has dejado de considerarlo para tu favor. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y ahí quiero detenerme un poquito. Dos cosas le dice el Señor Jesucristo como antídoto. Acuérdate de aquello que has recibido y de aquello que has oído. Tú tienes claramente, hermano, lo que tú has recibido. Tú tienes claramente lo que tú has oído. Bueno, ¿qué le parece si nos damos un tiempo para identificar qué es lo que hemos recibido? Yo espero que ahorita que yo le mencione varios versículos y usted diga, amén. Oh, es cierto. Oh, esto está en mi vida. Yo espero que usted pueda despertar y reavivar aquello que parece vivo, pero que en realidad como que se está apagando. Fíjate, dice, acuérdate pues de las cosas que has recibido y oído. Vamos a ver algunas de las cosas que tú y yo y cualquier iglesia ha recibido. Hechos capítulo 2, verso 38. Amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa, hermano? El don del Espíritu Santo. Lo primero que Cristo le dice a la iglesia, quiero que te acuerdes de lo que has recibido. Iglesia, un día recibiste el Espíritu Santo. Un día lo recibiste. ¿Dónde está? Híjole, Señor, está apachurrado en mi vida. Híjole, Señor, lo tengo allá en un rincón, el Espíritu Santo, porque ya no ando conforme a sus impulsos. Por eso le dice al Señor, acuérdate de lo que has recibido. Vuelvo a leerlo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la primera cosa que tú tienes que recordar, que un día tú recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Yo espero que sea una realidad que hayan recibido el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, porque acompañado del Espíritu Santo, si tú caminas un poquito para atrás, en Hechos capítulo 1, versículo 8, fíjate lo que tú recibes cuando tú recibes el Espíritu Santo. Cristo dijo, ¿lo tienes? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tú recibes, una de las cosas que tú recibes es el Espíritu Santo. Otra cosa que tú recibes, cuando tú recibes al Espíritu Santo, tú recibes también poder juntamente con el Espíritu Santo. Cristo les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú puedes ser testigo cuando tú recibas el poder que el Espíritu Santo te va a dar. Tú no puedes ser testigo, hermano, sin poder. Es como un boxeador que no tiene pegada. Un boxeador que no tiene pegada se puede enfrentar a otro y puede tener habilidad, puede tener, pero si no tiene punch, no tiene nada. Tú y yo podemos tal vez venir, vivir, pero si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no tenemos poder. Y yo no me refiero a poder para hacer ninguna obra, poder para resistir al maligno, poder para yo decirle a mi vida no ante las cosas que no son agradables delante de Dios. A ese poder me refiero. Entonces tú has recibido poder. Cristo le dice a la iglesia, acuérdate lo que has recibido el Espíritu Santo. Y cuando recibiste el Espíritu Santo, has recibido poder. Cristo les dice, acuérdate de lo que has recibido, hermano. Acuérdese también en su vida. Si es que su vida tiene nombre como el que vive, pero en realidad como que va para abajo, acuérdese, usted un día recibió el Espíritu Santo. Usted un día recibió poder de lo alto para capacitarle para vivir una vida efectiva delante de Dios. Pero no solo eso. Si usted va, por ejemplo, a 1 de Juan, capítulo 5 y verso 3, ahí se le comunica que usted ha recibido otra cosa importantísima. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Me detengo.
¿Cuántos de ustedes les está hablando este versículo? Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú has creído en el nombre del Hijo de Dios? Que se llama Jesucristo. ¿Crees en Él? Entonces esta palabra es para ti. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué más has recibido, mi amor, hermano? ¿Tú has recibido vida eterna, hermano? No, hermano, parece que esta iglesia está un poquito, está apagada. Te estoy diciendo que la Biblia dice que tú has recibido eterna y no pegas un brinco y no dices gloria a Dios, no dices gracias, Señor, porque tú has recibido vida eterna. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino y nos dio vida. ¿Y vida qué? Y vida en abundancia, y nos tiene reservado más adelante vida qué? Vida eterna. Y la palabra nos lo comunica, y tú y yo no decimos gloria a Dios, no decimos amén. Entonces parece que estamos en sardes, estamos hermanos. Tú y yo tenemos que decir gracias a Dios porque tú me has dado vida eterna. Por eso Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso te pregunté primero, ¿cuántos de ustedes creen en el Hijo de Dios? Entonces, amén, esta palabra es para ti. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo tú has recibido poder de lo alto. Y también has recibido vida eterna. Yo creo que estas son como que 3 cachetadonas que despiertan a cualquier cristiano, hermano. Deberían de despertarlo, pero no solo es eso lo que hemos recibido. ¿Sí? Tú vas a Romanos capítulo 5 y verso 11. Dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tú has recibido reconciliación. ¿Por qué? Porque nuestra vida delante de Dios había sido ofensiva. Y por lo tanto la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué me esperaría a mí en un conflicto con Dios? ¿Qué probabilidad en porcentaje tengo de ganar en un conflicto directo con Dios? Al ser yo su enemigo. 0. Y Dios ni siquiera tiene que levantar una mano. No tengo posibilidad de guerrear con Dios y estar de pie. Y esa era mi realidad antes, pero nota lo que dice este versículo. De hecho, desde el versículo 10, fíjate lo que dice. Porque si siendo enemigos, ahí está lo que estoy hablando, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tú has sido reconciliado delante de Dios. ¿Cuánto pagaste por tu reconciliación? ¿Cuánto pagaste, mi hermano? ¿Cuánto te costó tu reconciliación? Absolutamente nada, porque tu reconciliación se dio cuando Cristo dio su vida por ti. Ahí se dio tu reconciliación. Dios, hermano, puso a Cristo para que Él fuera el que tomara la mano de la humanidad y tomara la mano de Dios y hiciera las paces, hermano. Y tú has recibido reconciliación. Ya son 4 elementos. ¿No crees que son suficientes para despertar cualquier vida que está medio moribunda? Por eso Cristo le dice, recuerda lo que has recibido. Tal parece que a la iglesia cristiana, con el paso de los años, se le olvidan las bendiciones que ha recibido del cielo. Y Cristo le dice, no, tú tienes que recordar, amado hermano, tienes que recordar lo que tú has recibido, para que tu vida no solo parezca como que vive, sino que en realidad tu vida sea una vida con vida, una vida efectiva, una vida efervesciente delante del Señor, una vida que no venga nada más porque pues, ya tengo muchos años viniendo a la iglesia, sino una vida que venga encarrerada por estar en la presencia del Señor. Esa es la vida que el Señor les da. Pero no solamente hemos recibido el Espíritu Santo, no solamente hemos recibido poder, no solamente hemos recibido vida eterna, no solamente hemos recibido reconciliación. Lea conmigo Hebreos, capítulo 10. Antes de leer, hermano, 2 Corintios, capítulo 5. Léelo, hermano, si lo tienes más rápido, ayúdame a leerlo, por favor. Capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí lo importante, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Fíjate, es lo que hablamos en el punto anterior, el ministerio de la reconciliación.
O sea, no solamente que fuiste reconciliado, gloria a Dios por eso ya es suficiente, sino que también te ha dado la oportunidad de que tú prediques y le muestres a alguien más, porque es un ministerio, el cómo ellos pueden ser reconciliados delante de Dios. Amén. Fíjate lo que dice en Hebreos 10:26. ¿Lo tienen? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué también recibiste, hermano? Tú recibiste el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de ustedes, hermano, sinceramente, en la vida pasada, su confianza no estaba puesta en un papel decorado de colores de una mujer o de un hombre? ¿Cuántos de ustedes su confianza no estaba puesta tal vez en una figura de madera? Y ahí estaba su confianza. Pero estaba esa confianza puesta ahí, amados hermanos, porque no teníamos el conocimiento de la verdad. Pero ahora dice este versículo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Dios te ha empapado por completo el conocimiento de verdad. Hermanos, si ahora yo te digo, hermano, ¿saben qué? Estoy pasando por un problema. Ayúdenme con esta estampita a pedirle. ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué me va a decir, hermano? Sáquese, hermano, ¿qué le pasa? Ahí no hay poder. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque Dios le ha llenado a usted del conocimiento de la verdad. Amén. Hermano, si hoy yo le digo, hermano, estoy súper preocupado porque los extraterrestres están a punto de invadir la Tierra, ¿qué me va a decir usted? Sáquese, hermano, porque Dios nos ha dado el conocimiento de la verdad. Entonces, es un privilegio tan grande que tenemos, hermano. Por eso, una de las tinieblas, escúchame bien, una de las tinieblas más grandes donde Dios nos ha sacado es de las tinieblas de la ignorancia, porque vivíamos. Y de ahí el Señor nos ha sacado. Amén. Gloria a su nombre. ¿No, hermanos? Amén. Y eso también lo has recibido. Una cosa más, hermano. Una cosa más, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué más has recibido delante de Dios? Tú recibiste un don. Tú recibiste un ministerio. Tú ahora eres útil, cuando antes la Biblia nos testifica que éramos inútiles. Levante la mano cuando eran inútiles igual que yo. Amén. Hermano, no sea demasiado honesto. Todos éramos inútiles, dice la Escritura. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, dice Romanos. Todos nos hicimos inútiles y éramos inútiles, o sea, no éramos funcionales para nada. Pero ahora en Cristo, hermano, Dios quitó tu incapacidad de no hacer nada y Dios ahora te hizo útil. Por eso dice este versículo: cada uno según el don que haya recibido. Allá ahorita hay unas personas, hermano, ministrándole a los niños a la edad de ellos, tratando de que sus vidas desde chicos sean instruidas en las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque recibieron un don. Por eso prepare su vida, hermano. Quizás Dios le haya dado un don a usted que usted todavía no descubra, pero sin duda Dios le ha dado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre talentos y dones? ¿Cuál es la diferencia? Puede haber un chico que sea un pianista, talentos y dones. Puede haber un chico que sea un pianista excelente desde los 6 años. Es un talento. Es un talento. O una niña que pueda ser bailarina de ballet. Y nadie que hagamos el intento podemos hacerlo, porque tiene un talento. Pero un don, hermano, es una capacidad espiritual que Dios te da. Por eso se llaman dones espirituales. Solamente llegan cuando llega el Espíritu Santo a tu vida. Esa es la diferencia. Es irrevocable. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Y por qué lo que antes yo hacía, hermano, para la gloria de Dios, ya no lo hago? ¿Se me fue el don o qué? No. Más bien permitiste que el Espíritu Santo que está en tu vida esté en un estado inoperativo en ti. Dice la Escritura: y no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis, 1 Tesalonicenses capítulo 5. No apaguéis, está en tu vida. Pero si tu vida empieza más a ser motivada por el área carnal, que también está en tu vida, entonces el área espiritual va a ir disminuyendo. Y sus efectos en tu vida también van a ir disminuyendo. Y aunque el Espíritu siga estando ahí, ya no hay manifestación del Espíritu porque lo tienes bien apagado. Por eso Pablo decía: no apaguéis
del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué hemos recibido como recuenta? Porque acuérdate, en Apocalipsis se le dice a esta iglesia, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué has recibido tú como iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Poder de Dios. ¿Qué más has recibido? Vida eterna. ¿Qué más has recibido? Reconciliación. Reconciliación. ¿Qué más, hermano? Dones. ¿Qué más, hermano? Conocimiento de la verdad. Y pudiéramos seguir enumerando más cosas. Perdón de pecados. Salvación de nuestras almas. Eso es lo que hemos recibido. Y Cristo le dice a la iglesia de Sardis, iglesia de Sardis, acuérdate de lo que has recibido. ¿Cómo puede ser posible que hayas recibido tanto y que no te acuerdes de lo que has recibido? Paz. Imagínate, hermano, que un día alguien te regale en tu cuenta 500,000 pesos. Y tú, oh, gracias, por 500,000 pesos. Y los tienes guardados en el banco. Y a los 4 años se te olvida. Y estás pasando una crisis económica miserable, así de plano de empeñar tus cosas. Y en ese momento alguien llega y te acuerda, oye, ¿y qué le hiciste a los 500,000 que hace 4 años te regalaron? Y que tú digas, no me acordaba. ¿Qué harías? ¿Qué harías, hermano? Irías corriendo a ese banco y decirle, yo tengo aquí 500,000, y te dirían, no, ya tienes 600,000 porque ya dio rendimientos. Y tú dirías, dámelo porque lo necesito. Es lo que Cristo quiere hacer con esta iglesia. Acuérdate de lo que yo un día te regalé, porque ahora estás pasando un estado casi moribundo. Casi moribundo, y tú no sabes que en realidad hay una gran cuenta en el banco espiritual a favor tuyo, no lo estás usando. Acuérdate y ve corriendo a sacar esas cosas que yo te di a ti para que vuelvas a la vida. Eso es lo que Cristo le está tratando de hacer a Sardis. Volvamos nuevamente, porque no solamente le dice acuérdate pues de lo que has recibido, también le dice acuérdate de lo que has recibido y oído. Quiero leer dos citas, hermano, para referirme a lo que hemos oído. Amén. La primera está en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Este versículo me encanta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es que sean dos cosas diferentes. Es que es la misma cosa, pero la está describiendo con mayor pasión. Dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Cristo dice, acuérdate de lo que has oído. ¿Qué es lo que has oído, hermano? La palabra de verdad, que en otras descripciones, el evangelio de tu salvación. El evangelio, el mensaje proclamado desde lo alto. ¿Cómo es que tú puedes ser salvo? ¿Por obras, hermano? No. No por obras, para que nadie se gloríe. Es completamente una gracia del cielo, hermano. Una gracia de Dios, salvadora. Y tú no pudieras ser salvo si tú jamás hubieras oído ese mensaje y si no hubiera nadie que hubiera proclamado ese mensaje. De ahí la importancia de que seamos proclamadores de este mensaje. Que seamos personas que lo difundan a más personas, por si quizás Dios les concede la gracia de creer en ese mensaje. Amén, hermano. Pero dice, acuérdate de lo que has recibido y acuérdate de lo que has oído. Este es un mensaje poderoso. ¿Por qué crees que Pablo decía en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo me puedo avergonzar del evangelio? Dirá Pablo, si es poder de Dios para salvación. No puedo avergonzarme. Prefiero avergonzarme de mi propia vida, que tiene antecedentes dignos de vergüenza. Pero del evangelio, dice Pablo, yo no puedo avergonzarme del evangelio porque es poder de salvación. ¿Y tú has oído el evangelio? Por eso dice Cristo a la iglesia, acuérdate de lo que también has oído. Nada más quiero un texto más, hermano, en cuanto a lo que hemos oído. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, este mensaje muchos no lo han oído, pero tú lo has oído. Tú deberías de sentirte alguien totalmente bienaventurado porque el Señor te hizo oír su mensaje.
Porque te hizo, te abrió los oídos para que tú pudieras escuchar ese mensaje. Y al escuchar ese mensaje, tú pudieras, hermano, recibir salvación. Gloria a Dios. ¿No somos unos privilegiados, hermano, de estar en este lugar? Y entonces, ¿por qué? A veces esa apatía de, ay, ya me quiero ir, ya van a ser las 2 ya para que se acabe. Eso no muestra, hermano, a alguien que realmente está vivo, muestra a alguien que tiene nombre, como que vive. Y eso es precisamente lo que Cristo está atacando en esta iglesia. Por tanto, le dice, acuérdate de lo que has recibido. Y acuérdate de lo que has oído. Y acuérdate, yo diría, no dice la iglesia, hermano, no dice iglesia, no dice, perdón, la palabra. Pero yo diría, y acuérdate de lo que tú has recibido y de lo que tú has oído, a ti no te costó nada. Ni a ti ni a mí nos costó absolutamente nada. Todo fue por gracia. Un regalo de Dios. No nos costó nada. Amén. Volvamos a Apocalipsis, hermano. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Nota el paralelismo. ¿Qué, hermano? Paralelismo. Me la acabo de aprender, hermano. Vaya tantito a Apocalipsis 16. Y verso 15. Ya vamos a terminar. ¿Vale? Apocalipsis 16 y verso 15. Está hablando Cristo más adelante en el Apocalipsis y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿quién, hermano? El que vela. ¿Te fijas cómo es este paralelo entre lo que le está diciendo a Sardis y lo que le dice en general a todo el que lee Apocalipsis? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, subraya, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Parece una extensión de lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Sardis, porque le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate, perdón. Pues si no velas, fíjate, ahí está el llamado a ser personas despiertas. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Aleluya. Tesalonicenses dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Así que no es ese nuestro lugar. Pero si nosotros, hermano, no cuidamos, no recordamos, no valoramos, si somos un cristiano que dice: ya soy salvo, que Dios le haga como quiera, que me lleve a la gloria, que ahora soy salvo. Tú tienes que deleitarte en el Señor y tienes que reavivar las cosas que aparentemente como que se nos están muriendo, hermano. Amén. Fíjate lo que sigue diciendo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice: no todo está mal en ti. Tienes unas pocas personas. Fíjate, unas pocas personas. Imagínense, hermano, que nosotros fuéramos Sardis y estuviéramos oyendo esta palabra. Acuérdense que no había Biblias en ese tiempo. Y dice el pastor de Sardis, como ya les he dicho: hermanos, no falten el próximo domingo, porque nos llegó una carta del apóstol Juan que está en Patmos y quiere que la lean toda la iglesia. Imagínense que ya este es el domingo que se va a leer la carta. Y lo que está leyendo todo esto y dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas. ¿Cómo te sentirías, hermano, de oír que solo son unas pocas personas? ¿Cómo te sentirías? Ellos. ¡Ah, ese soy yo! Ellos. Yo y mi esposa, vamos a decir, hermano. Somos yo y mi esposa. Él dice: ¿seré yo? Como cuando el Señor con sus discípulos, ¿de quién le iba a entregar? ¿Seré yo, Señor? Dice: unas pocas personas. Imagínate el mensaje de todos los que están aquí, unas pocas personas, quizás 3 o 4. Imagínate que de este grupo que estamos aquí, hermano, 3 o 4 personas solo sean, o seamos, dependiendo de cómo lo quieras hacer. Diríamos, no, pues el pastor. Que seamos los que hemos guardado nuestra ropa. No se trata de un título, no se trata de que el que predica, se trata del que realmente ama al Señor Jesucristo y se sabe impactado por el amor de Cristo, el que va a guardar su ropa. Amén, hermano. Dice: hay unas pocas personas. Hermano, disculpa, ¿no se da ahí también que cuando dice velar para que vengan como ladrón, no se da también de que estar siempre atentos porque la muerte, hablando de la muerte física,
nos puede llegar en Claro. cualquier momento y pues hay que, porque en realidad no sabemos qué día nos va. Claro, ¿quién tiene el boleto comprado, hermano, para el 2023? Y que ¿Quién lo tiene comprado? no vaya a ser que nos llegue y no estemos. Por eso, uno de los énfasis, si no vean los evangelios, uno de los énfasis más reiterativos del Señor Jesucristo es velar. En sus parábolas de las 10 vírgenes, ¿cuál era el propósito? Velar, estén atentos, sean vigilantes. Amén, hermano. Entonces el Señor, Él sí sabe hasta cuándo se nos acaba la vida, Él sí lo sabe. Pero tú y yo no lo sabemos. Amén. Tú no puedes darte el tiempo de decir, voy a agarrarme unas vacaciones espirituales. Porque he trabajado tan arduamente en los últimos 10 años en el camino del Señor, que el próximo año me la voy a pasar tranquila. Tú no puedes hacer eso porque tú no sabes si en ese año, hermano, de tranquilidad, tu vida termina. No puedes hacer eso. Por eso en la carta de Esmirna se le dice, sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. No sé fiel hasta cuando ya te sientas cansadillo y te quieras agarrar. No, sé fiel hasta la muerte, porque tú no sabes cuándo llega. Amén, hermano. Así que velemos hasta el último de nuestros días. Cristo dice, bienaventurado el siervo que cuando yo venga lo vaya haciendo así, trabajando en la obra. Hay una anécdota, hermano. No me voy a extralimitar mucho de tiempo. Hay una anécdota, hermano, de cierto hombre que era un jardinero en una casa, digamos, bien, una casa real. Y entonces, él, cada día, hermano, su dueño se fue lejos. Y cada día, hermano, tenía los pastos impecables. Las figuras de llave que se hacen a veces, figuras con arrayar, cuadrado, bien impecable. Y un día le preguntó a otro, oye, ¿por qué tú lo haces así si tu amo ya tiene mucho tiempo y tú sabes si va a venir mañana? Y él dice, yo no sé cuándo va a venir. Pero lo que yo sí sé es que cuando él venga, yo quiero que él vea el trabajo que yo he hecho. Es una anécdota secular, pero eso es realmente lo que el Señor espera de nosotros. Tú no sabes cuándo el Señor regresa, ni tampoco sabes cuándo tu vida termina. Pero tú tienes que vivir tu vida. Lo que Dios te hizo, Él era un jardinero. A ti Dios no te hizo un jardinero. Te hizo un cuidador, hermano, de lo que Él te ha dado. No para perderlo, porque eres incapaz de retenerlo. Pero sí para que todo el tiempo esté resplandeciente, reluciente. Y si tú te ganas un trofeo, hermano, en lo que tú hagas un trofeo, ¿dónde lo pones? ¿En el patio? ¿Cuántos ponen trofeos en el patio? ¿Dónde lo pones? Que el demás se mire. No solo en la casa. No, sean honestos. Que esté visible. Donde esté visible, donde tus visitas llegan, casi lo sientas en un lado del trofeo. Casi lo sientas, porque tú mira lo que me gané. Amén. Y tú lo mantienes. Pasa hasta con los zapatos, hermano. Cómprate unos zapatos de charol y todo el tiempo los quiere traer brillosos. ¿Cuánto más la salvación que el Señor nos ha regalado debería estar todo el tiempo brillante, resplandeciente en nuestras vidas? Aquí siéntate en un lado, mira, el Señor me salvó. Pero a veces parece que lo tenemos en el patio. Amén. Déjame terminar, hermano, ¿puedo terminar? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la promesa al que venciere. El que mantenga sus ropas limpias. El que, hermano, no, el problema no es que a veces titubeemos, o que a veces nos deslicemos, o que a veces nos sintamos desanimados. Ese no es el problema es que no nos levantemos, porque aquí el Señor no está molesto con una iglesia que parece que está muerta, sino está molesto. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te despiertas? ¿Por qué teniendo muchas cosas, por qué no las recuerdas para que estés animado? Así que podemos, no le estoy dando permiso, pero a veces podemos tal vez caer en un estado como de desánimo, pero inmediatamente tenemos elementos para ponernos en pie y recuperar nuevamente el ánimo con el que el Señor nos ha levantado. Quiero leer un último versículo, sí, grábeme. El último versículo, grábeme, el último versículo que quiero leer en esta tarde. Porque dice aquí, en el versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, fíjate, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, estos no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué no las han manchado, hermano? ¿Por qué te imaginas? ¿Porque están velando? ¿Por qué? No se les ha olvidado. Mira, hermanos, cuando usted lo invita a una fiesta y le dice, hey, es de Tacuche,
Y usted saca el mejor smoking, yo creo que ya ni quiere ni comer porque no tiene miedo de que se vaya a manchar. O sea, porque usted es cuidadoso y cauteloso porque sabe a dónde va. O sea, porque usted le da un valor especial a la ropa que en ese momento trae. Nosotros como cristianos hemos recibido un ropaje que debemos nosotros de valorar, de verlo como algo admirable. Vaya a Isaías 61:10 y ahí terminamos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí dice cuál es la vestimenta que el Señor nos dio. Fíjate cómo dice. Mira primero la actitud de este texto ante el saber de que fuiste vestido con estas vestiduras, y ahorita las vemos, pero mira la actitud. ¿Cuál es la actitud? En gran manera me gozaré y mi alma se alegrará en mi Dios. Esa es la actitud. Tu vida como cristiano, ¿sabes cuál es el semblante que debe tener como cristiano? Alegría, gozo, resplandor. Imagínate, hermano, que alguien que te esté observando, que sabe que es cristiano, que te esté observando y que esté considerando agregarse a alguna iglesia y te vea todo el tiempo enojado, y te vea todo el tiempo triste, y te vea todo el tiempo sufriente. Va a decir, ¿yo para qué me acerco con los cristianos? Mira la cara que él me está presentando. Por eso dice claramente, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Esa es la actitud. Bueno, ¿por qué esa alegría y por qué ese gozo? Fíjate bien, porque me vistió con vestiduras de salvación, hermano. Ese versículo no dice porque me vestí con vestiduras de salvación, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Él me vistió, porque Él es el que me ha dado salvación. Él me vistió cuando yo estaba todo mal vestido. Él me vistió con vestiduras de salvación. Y no solo eso, sino que también dice, me rodeó con manto de justicia. ¿Qué era mi propia justicia, hermano? Nada. Nada. Dice la Biblia que nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia. Pero sin embargo, Él me puso un manto de justicia como si yo fuera justo. ¿Y sabe cuál es esa justicia que Él me dio? La justicia de Cristo cuando se atribuyó a mi vida. Amén, hermano. Me vistió de salvación, me rodeó de manto de justicia y dice, como a novio me atavió. ¿Cuántos se casaron? Si no para casarlos, no se han casado. Cuando uno se casa, amor, hermano, dicen que es el mejor día de su vida. Yo nunca me he puesto traje, más que el día que me casé. Es el único día que me he puesto traje. Y ahí está una foto que da testimonio de eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese día quiere decir? Elegante, bien. Bueno, se me atavió como a novio. O sea, bien, me vistió bien. Y luego dice, y como a novia adornada, no dice de joyas solamente, de sus joyas de Él. Las joyas de Dios, se da cuenta que Dios dijo, te las voy a prestar un momentito para que te veas bien, con sus joyas. Y nosotros ya vimos eso, hermano, ¿no te acuerdas? Cuando hace poquito estuvimos estudiando también la serie de los frutos del Espíritu Santo, que son 9, nosotros vimos que cada fruto que puede ser una evidencia en nuestras vidas son esas joyas que Dios nos vistió con él. Aleluya. Aleluya. ¿Perdón, hermano? Nos la dejó en nosotros. Las dejó nosotros, claro. Sí, Él nos vistió con sus joyas. No, están prestadas y me las vas a dar. Él te atavió, te adornó con las cualidades de Él. Ahora, ya para terminar, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, si aquí fuéramos Sardis y oyéramos este juicio del Señor, tienes nombre como que vives y en realidad estás muerto, después de haber escuchado todo esto, ¿cuál actitud tomaría? Despertarnos, ¿no cree? Recordar, oh Señor, perdóname, me dormí en un momento de mi vida, me dormí. Perdí el gozo de mi salvación, perdón, pero hoy, Señor, hago un compromiso delante de ti que voy a activar nuevamente mi ánimo delante de ti. El siguiente culto, Señor, yo voy a ser el más animado en la iglesia. Esa sería la actitud. Yo voy a ser el más animado en la iglesia, así que ni me den chance de pasar, porque no voy a dejar pasar los demás para contar lo que Dios hizo en la semana. Hermano, póngase sobre sus pies.